¿Qué pasaría si el final de uno de los libros más famosos, debatidos y analizados de toda la historia humana, en realidad, fue añadido siglos después por una persona completamente distinta al autor original? Es una locura pensarlo, ¿verdad? Totalmente. Esa es exactamente la clase de misterio histórico que vamos a desentrañar hoy. Pero bueno, antes de arrancar con nuestro análisis, y como siempre es un verdadero privilegio compartir este espacio, quiero comenzar enviando una bendición divina muy especial. Que Dios bendiga enormemente el día y la semana de todos los que nos están escuchando en este momento. Sí, me sumo completamente a ese buen deseo para todos. Siempre es fascinante sentarnos a diseccionar la historia, especialmente cuando la realidad resulta ser, digamos, mucho más compleja y sorprendente que esa versión simplificada que solemos conocer. Exacto, y la misión de esta inmersión profunda es precisamente esa, ir más allá de la superficie. Vamos a poner bajo el microscopio el capítulo 16 del Evangelio de Marcos. Ajá, pero aclarando que no lo haremos como una simple lectura de corrido, ¿no? Claro, no. Vamos a usar un enfoque, casi de investigación forense. Y para eso tenemos sobre la mesa fuentes sumamente rigurosas, las notas y comentarios críticos de la Biblia de Estudio Holman, también la Biblia de Estudio NAS y además un ensayo histórico brillante del académico Gary R. Habermas. Que es un texto fenomenal, por cierto, y es vital establecer, digamos, las reglas del juego desde el primer minuto. Sí, fundamental. No estamos aquí para hacer teología dogmática ni nada por el estilo. El ensayo de Habermas y las notas de estudio que vamos a usar abordan estos textos desde la historiografía pura y dura. O sea, vamos a analizar lingüística, tradiciones orales primitivas y la psicología del testimonio humano allá en el siglo I. Así es. Y bueno, para arrancar, ubiquemos la escena. Porque las notas de la Biblia Holman arrojan un balde de agua fría sobre la imagen romántica que muchas veces se tiene de este momento. Sí, te cambia toda la perspectiva. Es sábado por la noche en Jerusalén, siglo I. María Magdalena, María la Madre de Santiago y Salomé van a comprar especias aromáticas para ir al sepulcro al amanecer. Y aquí hay un detalle súper crudo. Los judíos de esa época no embalsamaban a sus muertos, al estilo de las momias egipcias para preservarlos, eternamente. No, para nada. La intención no era la preservación, sino el puro pragmatismo. La literatura de la época es clarísima al respecto. En el clima cálido del Medio Oriente, la descomposición es rápida y brutal. Claro, el calor ahí es tremendo. Exacto. Entonces el propósito de esos aceites y especias era francamente enmascarar el fuerte olor de un cuerpo en estado de putrefacción dentro de una cueva sellada. Es un detalle que, nos ancla de golpe en la realidad de estas mujeres. Totalmente, no iban caminando con la esperanza de presenciar un evento sobrenatural, ni mucho menos. Para nada. Iban con el corazón roto a cumplir un deber fúnebre muy sombrío, esperando encontrarse con la dura realidad de la muerte. Y eso cambia todo el tono de la historia, ¿no? Ahora, mientras caminan hacia allá el domingo por la mañana, tienen un problema logístico, súper evidente. El de la piedra. Ajá. La tumba estaba sellada con una piedra circular inmensa, que pesaba toneladas y se rodaba por un canal para bloquear la entrada. Iban pensando, ¿cómo vamos a moverla? Pero al llegar, la piedra ya está removida. Y aquí, fíjate, lo que es fascinante aquí es cómo solemos malinterpretar la arquitectura de la escena completa. A ver, ¿cómo así? Porque las notas de la Biblia Holman nos dan un cambio de perspectiva genial. La piedra no fue removida para permitir una salida. Fue removida para permitir una entrada. Ah, claro. Porque si el relato tratara sobre un ser con, digamos, capacidades divinas, una barrera física como una piedra no sería un obstáculo para salir. Exactamente. El propósito narrativo e histórico de la piedra removida es netamente probatorio. O sea, es una invitación a la evidencia. ¿Sabes? Tratando de visualizar esto es como llegar a una escena de un evento que ha sido acordonada por la policía, pero en lugar de que la cinta varilla diga no cruzar... La puerta está abierta, ¿no? Sí, la puerta principal está abierta de par en par con un letrero invisible que dice: pasen y revisen cada rincón por ustedes mismos. Es una exhibición pública de que el espacio está vacío, no los restos de un escape furtivo. Esa analogía me encanta. Captura perfectamente la intención del texto.
Pero bueno, aquí es donde entra el análisis sociológico, y yo diga que es quizá uno de los puntos más fuertes a favor de la autenticidad histórica de todo este relato. Ajá, a ver, cuéntanos. Al entrar a revisar esta, entre comillas, escena, ¿quiénes son las que descubren el sepulcro vacío y reciben el primer mensaje? Pues las mujeres que mencionamos. En el siglo I. En esa cultura, el testimonio de una mujer era considerado tan pero tan poco fiable que ni siquiera era admitido en un tribunal de justicia. A ver, pausa ahí. ¿Me estás diciendo que legalmente la palabra de estas mujeres valía cero si tuvieran que testificar ante un juez de la época? Cero absoluto. Flavio Josefo, un historiador judío muy famoso del I siglo, él escribió explícitamente que no se debía aceptar el testimonio de mujeres debido a, y cito, según la mentalidad patriarcal de la época, la ligereza y temeridad de su sexo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Muy fuerte. Y esto nos lleva a una herramienta fundamental que usan los historiadores modernos llamada el criterio de dificultad, o también le dicen criterio de vergüenza. ¿Y cómo funciona exactamente ese criterio en la práctica? Pues funciona evaluando la probabilidad de que alguien invente un detalle que perjudica su propia causa. Ah, o sea, tirarse piedras sobre su propio tejado. Tal cual. Si un grupo de hombres en el siglo I estuviera fabricando un mito desde cero para convencer a la sociedad judía o romana de que ocurrió una resurrección, jamás, pero jamás, habrían puesto mujeres como las testigos fundacionales de su movimiento. Claro, habrían escrito que Pedro o Juan o alguna figura masculina súper respetada fue el primero en ver la tumba vacía, porque eso, digamos, habría otorgado credibilidad legal e instantánea al relato, ¿no? Exacto. Es como usar mujeres en esa época para validar el pilar central de tu nueva religión, sería como, no sé, intentar publicar hoy un descubrimiento en física cuántica y en lugar de citar a científicos de Harvard, citas a personas anónimas en un foro de Internet. Sí, te estarías saboteando a propósito. El hecho de que Marcos y los demás mantengan a María Magdalena y a las otras mujeres en el centro del relato no tiene ningún sentido como estrategia de propaganda. Ninguno. La única explicación lógica, desde el punto de vista puramente histórico, es que simplemente estaban reportando los hechos tal como sucedieron, sin importar lo incómodo o difícil de defender que resultara para la cultura de su tiempo. Sabes, eso le da una robustez increíble a la narrativa. Pero justo cuando la historia parece ya consolidarse, llegamos al versículo 8 de este capítulo 16. Uy, aquí viene lo bueno. Las mujeres salen huyendo de la tumba, llenas de terror y asombro, y el texto dice que no decían nada a nadie porque tenían miedo. Y aquí, bueno, vamos a desempacar esto, porque es donde la Biblia de estudio NAA y la Holman nos sueltan una bomba textual. Un detalle enorme. Sí. Nos advierten que los versículos que siguen, del 9 al 20, simplemente no existen en los manuscritos griegos más antiguos que la humanidad conserva. A ver, explícame cómo es esto posible. Bueno, para entender esto, primero hay que hablar de cómo se transmitía la información antes de la imprenta. Los textos se copiaban a mano, letra por letra, y los documentos más antiguos y completos del Nuevo Testamento que poseemos hoy son el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, que datan del siglo IV, por ahí del año 300 y pico. Ajá, y un códice, nada más para contextualizar, es básicamente el formato del libro tal como lo conocemos hoy, ¿verdad? Exacto, con páginas encuadernadas. Esto reemplazó a los antiguos rollos de papiro. Estos códices estaban hechos de pergamino, piel de animal preparada, lo cual era costosísimo y estaba diseñado para durar siglos. Entonces, en esos, digamos, libros antiquísimos y súper confiables, ¿qué pasa después de que las mujeres huyen en el versículo 8? Pasa absolutamente nada. Nada, se acaba ahí. El Evangelio termina ahí, abruptamente. Las mujeres huyen aterrorizadas y el texto se acaba. Silencio total. No hay apariciones gloriosas posteriores, no hay discursos finales, nada. Pero, a ver, tengo que hacer de abogado del diablo, un momento. Adelante. Aparte de que esos versículos no aparezcan en esos dos códices en particular, ¿cómo sabemos que no se perdieron accidentalmente? O sea, ¿cómo sabemos, científicamente hablando, que alguien más los añadió tiempo después? Ahí es donde entra la lingüística forense. Los expertos se ponen a analizar el texto griego original y encuentran anomalías masivas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, en el versículo 9, el texto vuelve a presentar a María Magdalena añadiendo este detalle de que de ella habían salido 7 demonios. Pero esto no tiene ningún sentido narrativo,
porque Marcos acaba de hablar de ella extensamente en los versículos anteriores. Ah, o sea, presentarla de nuevo como si el lector no supiera quién es súper torpe. Extremadamente. Es como leer una novela policíaca donde el detective es el protagonista durante 200 páginas y de la nada en el último capítulo el autor escribe: entonces entró Juan, un detective que trabajaba en la ciudad. Sí, te saca de onda por completo. Te saca completamente de la lectura porque es una desconexión total. Y esa desconexión es, digamos, la huella digital de un segundo autor. Además, fíjate, las notas de la Biblia NAA señalan que en esos 12 versículos finales hay al menos 18 palabras griegas que Marcos jamás utiliza en todo el resto de su evangelio. ¡Wow! 18 palabras nuevas de repente. El vocabulario cambia, la sintaxis cambia. Y para rematar la evidencia tenemos la patrística, o sea, los escritos de los primeros líderes de la iglesia cristiana primitiva. Eruditos del siglo II y III como Orígenes o Clemente de Alejandría escribieron comentarios inmensos sobre los evangelios. ¿Y adivina qué? No los mencionan. En sus escritos jamás citan estos versículos finales. Simplemente no los conocían. A ver, entonces la pregunta obligada aquí es: si la erudición moderna y la crítica textual tienen tan, pero tan claro que este apéndice fue añadido posteriormente, ¿por qué demonios lo seguimos leyendo y, bueno, imprimiendo en las Biblias hoy en día? Es una excelente pregunta. ¿No sería más honesto simplemente eliminar del versículo 9 al 20 y ya está? Pues toca el núcleo de cómo funcionan las traducciones críticas hoy en día. Si uno revisa las Biblias de estudio, notará una transparencia total en esto. Así siempre hay como unas notas ahí. Exacto. Estos versículos suelen estar entre corchetes gruesos, separados con líneas y con notas al pie inmensas advirtiendo sobre su origen. Se mantienen básicamente por dos razones fundamentales. Ok, ¿cuál es la primera? La primera es la tradición histórica. Aunque sabemos que no son originales de Marcos, fueron aceptados por la Iglesia en siglos posteriores, y documentos ya del siglo II, como los de Ireneo, ya muestran cierto conocimiento de ellos. Entiendo. ¿Y la segunda razón? La segunda es que, teológicamente, el contenido no es un invento descabellado ni una locura hereje. Lo que hizo este autor anónimo fue compilar un resumen muy apretado de eventos que sí están detallados en los otros evangelios que ya circulaban en esa época. O sea, agarró pedacitos de otros lados. Exacto. El versículo 12 resume la historia del camino a Emaús, que recordemos ocupa un capítulo entero en Lucas 24. Luego resume las apariciones a los apóstoles y la famosa gran comisión de predicar por el mundo, que refleja el final del Evangelio de Mateo. Entonces, básicamente, alguien en la antigüedad sintiéndose, no sé, profundamente insatisfecho con el final tan cortante y aterrador de Marcos, decidió coserle un resumen al final para darle un cierre literario, pues, más ordenado. Exactamente. Querían un final menos abrupto. Es asombroso pensar en estos textos no como rocas inmutables que cayeron del cielo, ¿verdad? Sino como documentos vivos, arqueológicos, que muestran las huellas de las comunidades que los preservaron. Sí, es otra perspectiva. Ahora, el hecho de que un texto antiguo sea un poco desordenado o tenga apéndices añadidos, a menudo lleva a la gente a pensar, bueno, entonces todo es un mito inventado cientos de años después. Claro, el escepticismo natural. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque nuestro análisis da un giro radical apoyándonos en el ensayo de Habermas. Y es que la academia moderna tiene algo muy diferente que decir sobre las fechas de estos escritos. Sí, si conectamos este misterio textual con el panorama general de la investigación contemporánea, la cosa cambia por completo. Durante mucho tiempo, la crítica radical asumía que estos relatos eran, digamos, el resultado del juego del teléfono descompuesto. Mitos evolucionando con los siglos, básicamente. A mitos que evolucionaron a lo largo de varios siglos. Sin embargo, Habermas señala un consenso actual muy diferente entre los historiadores, ojo, incluso los seculares. Y este cambio se debe al descubrimiento de credos o tradiciones orales incrustadas en los propios textos. Para que quede súper claro a quienes escuchan, ¿qué significa exactamente un credo en este contexto antiguo? Porque hoy pensamos en un credo como un papel que se lee en una congregación. Sí, nada que ver. En el mundo antiguo, especialmente en la cultura rabínica judía de la cual surge este movimiento, la memoria oral no era como el juego infantil del teléfono descompuesto. O sea, no era que uno le susurra al otro y al final la historia es otra. No, era una disciplina rigurosa. Las comunidades formulaban enseñanzas en bloques cortos, rítmicos y superestructurados que eran memorizados colectivamente y se recitaban en grupo. Ah,
Ah, como para que no se perdiera ni una coma. Tal cual. Si alguien alteraba una sola palabra, la comunidad entera lo corregía al instante. Estos bloques de información condensada, estos credos orales, se transmitían con una fidelidad asombrosa. Y Habermas apunta a uno de estos bloques orales que cambia todas las reglas del juego histórico, el que se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 3 al 7, escrita por el apóstol Pablo. Esa es la pieza clave de toda la evidencia. Pablo escribe esta carta alrededor del año 55. O sea, estamos hablando de apenas 25 años después del evento original que ocurrió alrededor del año 30. 25 años en la historia antigua es nada. En términos de historia de la antigüedad, 25 años es prácticamente una transmisión en vivo. Pero la genialidad del ensayo de Habermas es que no se detiene en el año 55. En ese pasaje, Pablo usa una terminología técnica rabínica diciendo, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, está indicando que no está inventando esa información. Exacto. Está citando un credo oral previo que a él se le entregó. Y aquí viene el cruce de datos forenses. ¿De dónde y cuándo sacó Pablo ese credo exactamente? Pues en otra de sus cartas, a los Galatas, Pablo relata su propia línea de tiempo. Explica que 3 años después de su cambio de vida, viajó a Jerusalén con un propósito muy específico: entrevistarse con los líderes originales del movimiento. Específicamente con Pedro y con Santiago, ¿verdad? Así es. Los historiadores fechan este encuentro, digamos, interrogatorio cara a cara, en Jerusalén alrededor del año 35. A ver, hagamos las matemáticas aquí porque esto es fundamental. Si el evento fue en el año 30 y esta reunión de validación entre Pablo, Pedro y Santiago fue en el 35, estamos hablando de una brecha de solo 5 años. Apenas 5 años. Pablo pasó 15 días con los testigos presenciales primarios, comparando notas, verificando que la tradición que él estaba compartiendo coincidía exactamente con lo que ellos experimentaron empíricamente. ¡Wow! Es que es equivalente a que un periodista investigue un evento global masivo casi de inmediato, entrevistando a los protagonistas cara a cara mientras las memorias están frescas. Totalmente. El credo de Primera de Corintios 15, que nombra apariciones específicas a individuos y a grupos de cientos de personas, ya estaba formulado y circulando a escasos 5 años del evento en la mismísima ciudad donde ocurrieron los hechos. Pero a ver, tengo que frenar ahí. Dime. El hecho de que Pablo haya hablado con Pedro 5 años después no garantiza necesariamente que Pedro le haya dicho la verdad, ¿o sí? Digo, 5 años es tiempo más que suficiente para que un grupo de personas se coordine, invente una mentira para ganar poder o influencia y se aferren a ella. Claro, es una objeción súper válida. ¿Cómo aborda Habermas este escepticismo natural en su ensayo? Esto plantea una pregunta importante y es precisamente lo que aborda en su argumento final. La teoría de la mentira coordinada tiene sentido si asumimos que estos hombres ganaron poder político, riqueza o estatus al inventar esta historia. Cosa que, asumo, no pasó. Exacto. El registro histórico muestra exactamente lo contrario. Por predicar este credo, se convirtieron en una minoría brutalmente perseguida. Habermas subraya un factor psicológico y forense ineludible en esto: la disposición a morir. Ya veo hacia dónde vas. Estos primeros testigos presenciales enfrentaron la tortura, el exilio y la ejecución pública. Es un buen punto, sin duda. Pero también hay que ser críticos. O sea, a lo largo de la historia moderna, vemos miembros de sectas extremistas o fanáticos que se inmolan o mueren alegremente por mentiras absolutas. Sí, lo vemos en las noticias todo el tiempo. El simple hecho de morir por algo no lo convierte en verdad, ¿cierto? Cierto. Pero hay que hacer una distinción monumental que es la clave de todo el argumento histórico aquí. La gente a menudo muere por algo que cree que es verdad, aunque hayan sido engañados por, no sé, un líder manipulador. Ajá. Si alguien te adoctrina desde la infancia con una falsedad y te ejecutan por defenderla, tu muerte prueba tu sinceridad, pero no la veracidad de la ideología. O sea, fuiste un creyente sincero, pero engañado. Claro. ¿Y cuál es la diferencia entonces con este grupo original de Jerusalén? La diferencia radica en que Pedro, Santiago, Pablo y los demás no estaban predicando una ideología filosófica o un sistema moral abstracto que alguien más les enseñó. Estaban predicando un hecho empírico. Decían, nosotros le vimos, comimos con él, lo tocamos. Ah,
Claro. Por lo tanto, ellos estaban en la posición única e irrepetible de saber con absoluta certeza si su propio testimonio era una realidad histórica o si era una mentira fabricada por ellos mismos. Ah, claro. Esa es la diferencia clave. Si todo era una fabricación, ellos no eran las víctimas engañadas de la secta. Ellos eran los creadores directos de la estafa. Exactamente. Y la historia de la psicología humana demuestra que mientras grupos enteros pueden morir por una mentira que genuinamente creen que es verdad, nadie, pero nadie se deja torturar y ejecutar brutalmente por una mentira que ellos mismos inventaron, Sabiendo que es una farsa. sabiendo perfectamente que es falso, y sin que al menos uno de ellos se quiebre bajo la presión para salvar su propia vida o la de su familia. El hecho de que prefirieran esto, antes que retractarse de un testimonio que formularon apenas 5 años después de los hechos, le otorga a ese testimonio un peso historiográfico incalculable. ¡Wow! Es un viaje intelectual verdaderamente fascinante. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si recapitulamos todo lo que hemos explorado, la evolución del análisis es increíble. Sí, hemos cubierto muchísimo terreno. Empezamos analizando los detalles más crudos y viscerales de unas mujeres frente a una piedra removida y observando cómo su mera presencia como testigos destruye la idea de que esto fue un mito diseñado para agradar a la cultura de la época. Y luego nos sumergimos en las entrañas de la crítica textual, destapando con total honestidad que el final de Marcos fue un apéndice posterior, demostrando que la investigación bíblica moderna no esconde sus anomalías, sino que las ilumina. Totalmente. Y finalmente utilizamos esa misma rigurosidad para rastrear las tradiciones orales, desmontando el mito de que estos relatos tardaron siglos en formarse. La evidencia sitúa a los testigos a menos de media década del evento. Todo esto demuestra que investigar textos antiguos tiene unas capas complejísimas para quienes se animan a explorarlas. Sí, exige un esfuerzo por entender idiomas antiguos, contextos legales perdidos y metodologías de transmisión que hoy nos resultan ajenas. Y creo que toda esta exploración abre la puerta a una reflexión mucho más profunda. A ver, ¿qué nos dejas para pensar? Pues sobre la naturaleza misma de cómo preservamos la verdad. Hoy en día dependemos de discos duros, nubes digitales y tinta para almacenar lo que consideramos verdadero. Pero al observar cómo las comunidades tempranas dependían de estos credos orales, nos damos cuenta de algo impresionante. ¿Qué cosa? En el mundo antiguo, el soporte de almacenamiento más seguro no era el papel, era la memoria colectiva de una comunidad. Si historiadores seculares reconocen hoy esta credibilidad, nos queda preguntarnos, ¿cuánta historia secular aceptamos hoy sin cuestionar, con muchísima menos evidencia y con brechas de tiempo de siglos enteros? Es una locura pensarlo así. O sea, la comunidad era el libro. Pasar de la tinta estática a la memoria viva y el costo que eso tenía. Es un pensamiento muy provocador. Totalmente. Y con esa gran idea para analizar y debatir internamente, llegamos al final de nuestra exploración de hoy. Ha sido un recorrido detallado que nos obliga a mirar la historia con ojos nuevos. Y bueno, tal como iniciamos, y con un deseo genuino de bienestar, me despido recordando que Dios bendice a todos los oyentes. Gracias por el privilegio de su tiempo en este análisis a fondo y nos encontramos en la próxima investigación.